Para el fitobentos, como os decía, el fitobentos es un conjunto de organismos que crecen formando una película, no hay manera de filtrar eso directamente. Lo que hacemos es, ahora eso sí, queremos concentrarlo porque la cantidad es relativamente pequeña. Entonces, lo que se suele hacer es tomar un número bueno, se me olvidó decir, en el caso del fitoplancton. En el caso del fitoplancton, eh, normalmente no se toman réplicas. No se toman réplicas por la siguiente razón. Y esto vuelve a aquella historia que os comentaba de la importancia de saber qué precisión tiene el método y qué errores, qué grado de error analítico y de muestreo uno tiene para tomar decisiones sobre cuántas réplicas necesita, ¿no? El fitoplancton tiene una distribución bastante homogénea en una masa de agua, sobre todo en una masa de agua en movimiento. Obviamente cambia a lo largo del día o puede cambiar a lo largo de las semanas, pero en el tiempo de muestreo que uno hace, si tomas 10 muestras seguidas en el mismo sitio, pues probablemente te va a dar la misma concentración de clorofila, va a haber una abundancia muy parecida de fitoplancton. Y encima la medida de la concentración de clorofila tiene muy poco error de muestreo, la filtración coge todo el volumen y lo filtra, es raro equivocarse si no hace las cosas bien, si doblas con cuidado el filtro para que no se pierda material pegándose a las paredes del tubo donde lo vas a guardar, si haces la congelación correctamente, bueno, todos los pasos que podréis ver después. Es difícil cometer errores graves en ese trabajo de campo. Y luego veremos que también es difícil cometer errores graves en la medida espectrofotométrica de la clorofila. Si se hiciera por fluorescencia, lo mismo. Entonces, típicamente no se hacen réplicas, se toma una medida y ya está. En el caso del fitobentos es distinto, porque cada roca tiene una peculiaridad distinta, o cada superficie sumergida en el lecho del río tiene una peculiaridad distinta, tiene una textura diferente, tiene una orientación diferente con respecto a la luz, tiene una historia diferente. La historia es una cosa que a veces se nos olvida, pero si una roca ha sido volteada, pues es probable que en el momento en que vamos a muestrear la cantidad de fitobentos que hay en la superficie que ahora queda hacia arriba sea muy pequeña. Mientras que si una roca lleva mucho tiempo colocada mirando hacia el sol, pues seguramente y sumergida, pues tendrá una buena comunidad de fitobentos. Si una roca se ha quedado seca hace unas semanas y ahora está sumergida, nos parecerá que es una roca normal, pero en realidad el fitobentos todavía está creciendo porque se ha desecado en la semana anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso introduce una variabilidad grande. No es como el agua que hay en el río, que probablemente tenga una concentración de fitoplancton bastante homogénea durante el periodo de tiempo de muestreo. Aquí no, aquí cada roca puede tener una cantidad de fitobentos distinto. Y entonces esa variabilidad natural grande tiene que reflejarse en que necesitamos, o se refleja en que necesitamos tomar réplicas. Tendremos que tomar réplicas, varias rocas, en las cuales determinaremos la abundancia de fitobentos. Recuerdo, el modo en el que seleccionamos qué rocas medimos tiene que ser por un procedimiento que genere una selección al azar. Es decir, las rocas tienen que seleccionarse de forma aleatoria, como vosotros queráis. Es bueno que en la memoria, cuando me expliquéis la parte metodológica, claro, para la memoria vosotros tenéis que hacer un ejercicio de imaginación, de imaginemos que he hecho este estudio y he aplicado estos métodos, ¿no? Bueno, pues es bueno que me contéis este tipo de historias. No solo que cojáis el protocolo y lo fusiléis allí, sino que digáis, se tomaron muestras aleatorias de la siguiente manera. Se buscó un árbol de más de no sé qué tamaño a menos de no sé qué distancia y con una tabla de números aleatorios o con un programa de generación de números aleatorios. Hay aplicaciones para los teléfonos incluso. Se seleccionaron 3 números aleatorios que se colocaron en un eje cartesiano de tal y cual manera, ¿no? Está bien que pongáis eso porque refleja que habéis entendido la importancia del asunto y que seríais capaces de llevar a cabo el muestreo de forma adecuada, ¿vale? Como esto para todo el resto de consideraciones de muestreo que vamos a ver. Bien, pues en el fitobentos tomamos 3 rocas y lo que haremos será raspar la superficie con unos cepillos que iremos mojando en el agua para recoger todo el material que hay en la superficie, todo el material fitobentónico y microbentónico en general que hay en la superficie, lo recogeremos en un bote con agua del río
Lavaremos bien el cepillo, lavaremos bien la superficie y cuando estemos seguros de que está completamente limpia, ese bote con agua que contiene la muestra muy concentrada, lo filtraremos de nuevo por un filtro y ese filtro seguiremos el mismo procedimiento que con la clorofila, ¿vale? Perdón, que con el fitoplancton. Es decir, determinaremos la concentración de clorofila por el mismo procedimiento para los dos componentes. De nuevo, aquí tenemos vídeos. El primero es bastante completo, refleja todos los pasos del muestreo de fitobentos, toma de muestras, raspado de las piedras, recogida del filtrado, etcétera, etcétera. Dura unos 7 minutos, pero la última parte os indico aquí los tiempos en los que los podéis ver, o bueno, los tiempos en los que se concentra lo que nos interesa. La última parte es para muestreo para hacer recuentos e identificación taxonómica de las especies de microalgas, cosa que no hacemos aquí, por lo tanto no ha lugar. Si queréis verlo podéis verlo, pero no nos interesa particularmente. El segundo vídeo es simplemente ilustrativo de qué es el perifiton o el fitobentos y cómo se estudia, es muy breve, bueno, un vídeo simplemente ilustrativo. De nuevo, hago dos preguntas sobre cosas que aparecen en los vídeos que son, bueno, nos sirven para que os fijéis en algo y discutamos un poquito y que, bueno, veamos cómo avanza. Bien, en cuanto a la biomasa de los componentes abióticos, y ahora os recuerdo, ahora ya creo que se puede recordar con más contacto con la realidad. Os recuerdo aquella definición de ecología del Carey Institute, que una de las cosas que decía era, nos gusta nuestra propia definición porque, o bueno, algunas de las cosas buenas que tiene esta definición, para ser más honesto, más fiel a lo que decía. Algunas de las cosas buenas que tiene nuestra definición es que hace ver que en la ecología la distinción entre componentes bióticos y abióticos es a veces tenue, es muy tenue, es difusa, no sé si decía foggy o algo así. Y cuando uno lo explica así, hablando de los ecosistemas en general, esto queda siempre, ¿a qué se refiere? Bueno, pues este es un ejemplo. Vamos a construir una pirámide de energía, de entrada de energía en el ecosistema. Y si os fijáis, aquí hay dos componentes que son organismos, fitobentos y fitoplancton, pero hay dos componentes que no son organismos, son objetos físicos del mundo real, son moléculas disueltas y partículas de una cierta composición química. Es decir, componentes bióticos y abióticos los tratamos de la misma manera, no nos importa lo que son. Es más, no nos importa qué especies hay, no nos importa cuántas hay de cada especie, o bueno, no nos importa este nivel. Podría llegar a importarnos y podría aportar información interesante. Pero que en ecología de ecosistemas se trabaja mucho, tanto que a veces no te das ni cuenta de que estás trabajando con componentes bióticos y abióticos a la vez de forma totalmente integrada, ¿vale? Bueno, pues ahora van los abióticos. La medida de la materia orgánica particulada y la medida de la biomasa de materia orgánica disuelta. Consideraciones generales sobre qué es lo que medimos para ver qué métodos necesitamos. Bueno, en la materia orgánica particulada lo que queremos, de nuevo, queremos medir biomasas, balance de biomasas, por tanto peso de la materia orgánica particulada. En este caso la cosa es más fácil, porque sí se puede pesar con cierta facilidad, solo hay que recogerla de una forma cuantitativa y se puede pesar. El material detrítico que cae desde las riberas pues incluye ramas, hojas, bichos muertos, restos orgánicos indeterminados, etcétera, que se pueden muestrear y cuyo peso se puede determinar, ¿vale? Luego, la variable final que mediremos aquí es peso. En este caso, peso seco libre de cenizas. Luego os explicaré por qué y cómo. En cuanto a la materia orgánica disuelta, ¿cómo podemos hacer? Bueno, la materia orgánica disuelta es disuelta, por definición. Bueno, el rango disuelto particulado es un tema un poco operativo. En general, disuelto o particulado, si queréis, es aquel tamaño hasta el que le afectan más las fuerzas de gravedad que las fuerzas moleculares.
y disueltos al contrario, lo cual hace que habrá moléculas muy grandes que casi son partículas y partículas muy pequeñas que casi tienen un comportamiento molecular. Pero bueno, materia orgánica disuelta. ¿Por qué nos interesa distinguirla de la particulada? Pues porque al estar disuelta, lo que nos interesa es que al estar disuelta o al definirla como disuelta, no está sujeta de forma seria a las fuerzas de la gravedad y por tanto viaja con las corrientes. No cae y se queda en el sitio, sino que se transporta a la vez que se transporta el agua del río y por tanto es un compartimento trófico que funciona de una forma diferente al otro, ¿no? En los océanos pasa lo mismo. Y por eso hacemos una medida particular, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? Se trata de restos orgánicos solubles, azúcares, aminoácidos, como os decía, sustancias húmicas, etcétera, que están en disolución en el agua. Tiene una composición química compleja, variable, son de muy difícil caracterización y de muy difícil medida. Es trabajoso, complicado, caro y no muy práctico para una clase práctica como la que tenemos aquí, ¿no? Entonces necesitamos un método alternativo. Lo que vamos a medir no es directamente la cantidad de carbono orgánico disuelto. Lo que vamos a medir es la cantidad total de oxígeno necesaria para consumir el total de carbono orgánico disuelto que había en una muestra, ¿vale? Repito, la cantidad total de oxígeno necesario que se gasta para consumir el total de carbono orgánico disuelto que hay en una muestra. Y esto se llama demanda biológica de oxígeno, o demanda bioquímica de oxígeno. Luego os explico cómo se hace, pero la idea es que lo que explico aquí es por qué necesitamos una variable alternativa y no la medida directa de la cantidad de carbono orgánico disuelto. Os dejo aquí reseñado un capítulo del libro este de métodos de muestreo en ríos o de ecología en ríos, en el que se discute qué es la materia disuelta, qué comportamiento tiene y algunos métodos de medida. Son métodos más rigurosos y más completos que el que vamos a usar nosotros, pero el que vamos a usar nosotros es perfecto para las prácticas, por su escala de tiempo, etcétera, etcétera. Y nos vale para entender un montón de conceptos.